Les pido una disculpa por ese abrupto corte de cámara, pero de pronto mi celular convulsionó y decidió parar la grabación. Pero continuemos. Recordábamos, 9 es un número compuesto. Entonces, ¿qué multiplicación nos lleva al número 9? 3 por 3. Y esto ocurre tanto para este factor de aquí como para este factor de aquí. Entonces, recuerden, esta multiplicación 3 por 3 es por este primer número 9 que aparece de la descomposición del 324. Mientras que la siguiente multiplicación 3 por 3 aparece del segundo número 9 que viene de la descomposición del número 324. Ahora, ¿qué es lo que nos concierne, compañeros? Darle simplificación a esta descomposición. 2 por 2 es igual a 2 al cuadrado. ¿Sale? 3 por 3 por 3 es igual a 3 a la cuarta o 3 elevado a la potencia 4. Bien, entonces, de lo que me debo encargar ahora es de obtener la comparación entre exponentes de bases idénticas. Vamos para allá. Ok, como pueden observar, lo que acabo de hacer aquí es únicamente acomodar de manera apropiada la simplificación de la descomposición de nuestros números que estamos comparando en términos de sus múltiplos. ¿Sale? Ahora, lo que procede, recuerden, es comparar los exponentes entre bases idénticas para poder recuperar los números que nos van a llevar al cálculo del mínimo común múltiplo. Con ese tenor, procedemos a comparar el exponente entre 2 elevado a la 2 y 2 elevado a la 2. Como pueden darse cuenta, tanto el exponente que aparece arriba como el que aparece abajo es el mismo. Por lo tanto, lo que voy a hacer es tomar uno solo de ellos. Compañeros, en este punto les quiero decir una cosa. Cuando hacemos el cálculo del mínimo común múltiplo, si me percato que aparecen el mismo factor tanto en la primera descomposición como en la segunda descomposición, lo que debo hacer ya de manera intuitiva es simplemente tomar uno de ellos. Vamos a tomar la máxima de no multiplicar duplicados. Eso es una nota importante, por favor, ténganla en consideración, porque ahorita, concluyendo este ejemplo, vamos a dar unas reglas típicas de cálculo de mínimo común múltiplo. Ahora comparo el exponente que existe entre la base 3. Está 3 elevado a la 2 y 3 elevado a la 4. Por lo tanto, lo que voy a hacer es tomar 3 elevado a la 4. Bien, ahora, dense cuenta de este factor, 5. Aparece huérfano solamente en una de las descomposiciones. No hay con quién compararlo en la otra descomposición, en este caso en la descomposición del número 324. Por lo tanto, simplemente, por default, lo que hago es tomar este factor para hacer el cálculo del mínimo común múltiplo. Entonces, retomando la operación, el mínimo común múltiplo entre 180 y 324 se calcula como 2 elevado a la 2 por 3 elevado a la 4, que multiplica esto finalmente a 5. Y entonces,
Tras calcular esta multiplicación, lo que obtengo es que el mínimo común múltiplo entre 180 y 324 es igual a 1620. Permítame nada más desarrollar nuevamente la relación. 324. ¿Y esto a qué me lleva? Me lleva al número 1620. Y bien, ya hemos obtenido este segundo ejemplo. Perdón, ya hemos desarrollado este segundo ejemplo de cálculo de mínimo común múltiplo. Ahora vamos a establecer unas reglas que nos van a permitir desarrollar el cálculo de mínimo común múltiplo a partir de la descomposición de factores primos. Entonces, la primera regla que debemos establecer para el cálculo de mínimo común múltiplo es la que involucra la descomposición de los números involucrados en factores primos. Esto hasta llegar a su forma más simplificada, por favor. La segunda regla es obtener el factor que, al ser comparado con bases, idénticas, el factor que, al ser comparado con bases idénticas, presenta el exponente con mayor valor. Presenta el exponente de mayor valor. Por último, lo que vamos a hacer es desarrollar la multiplicación de los factores seleccionados sin duplicados. Eso es bien importante, sin duplicados. Como pudieron observar, compañeros, de los dos ejemplos que ya hemos desarrollado, la segunda regla es la que posee sus excepciones. ¿Y esto por qué? Porque en múltiples ocasiones nos vamos a encontrar con un único factor que solamente aparece en una de las descomposiciones. Entonces, si ese factor únicamente aparece en una sola de las descomposiciones, no llevamos a cabo esta segunda regla y finalmente lo retomamos para el cálculo del mínimo común múltiplo. Dense cuenta que eso ocurrió tanto en el ejemplo en el que se buscaba el mínimo común múltiplo entre 34 y 16,
como en el ejemplo que buscaba el mínimo común múltiplo entre 180 y 324. Ahora bien, vamos a concluir esta sesión atípica de matemáticas desde cero con los últimos 3 ejemplos de mínimo común múltiplo. Nos atañe ahora el cálculo del mínimo común múltiplo que ocurre entre 26 y 39. Mínimo común múltiplo entre los números 26 y 39. Ya saben, estamos trabajando con la descomposición en factores primos. Por lo cual, tenemos que desarrollar la descomposición de ambos números involucrados. Recordemos la primera cuestión. ¿Qué multiplicación me lleva a 26? Y tengo que si multiplico yo 2 por 13, me va a llevar al número 26. Ahora, hay algo bien curioso en esta descomposición de factores primos. Como se pueden dar cuenta, inmediatamente en la primera etapa de descomposición llegamos a los factores primos que forman parte del número 26, porque tanto el 2 como el número 13 son factores primos. Por lo tanto, aquí detenemos de manera satisfactoria la descomposición. Tomen ustedes entonces ahora el caso de la descomposición del número 39. Esta descomposición, ¿cómo la iniciamos? Me pregunto, ¿cuál es la multiplicación que me lleva al número 39? Y, curiosamente, si yo multiplico 3 por 13, lo que yo voy a obtener como resultado es el número 39. Nuevamente, observamos el fenómeno que en la primera etapa de descomposición obtengo los factores primos que forman parte del número 39. Entonces, esta es la manera más detallada de la descomposición del número 39, porque tanto el 3 como el 13 son números primos. Entonces, procedemos a aplicar la segunda regla, a hacer la comparación de exponentes entre bases idénticas. Pero como se pueden percatar, no hay tal cosa. No hay bases idénticas, o bueno, por lo menos hay solo una base idéntica que comparten tanto el 26 como el 39. Bajo esta circunstancia, dicha base que comparten el 26 y el 39 es el número 13. Sin embargo, como estamos trabajando bajo una política de no multiplicar duplicados, lo que voy a hacer es seleccionar solo uno de estos números 13. Solamente uno de ellos. No me importa cuál tomen. Si toman el de la primera descomposición o el de la segunda descomposición, eso no tiene ninguna consecuencia. Ok, entonces, como se pueden dar cuenta, yo no puedo desarrollar la comparación de la base 2 en la descomposición del número 39. Por lo tanto, por default, lo que hago es tomar este número 2 para el cálculo de la multiplicación del mínimo común múltiplo. Observen también entonces que en la descomposición de abajo tengo yo a la base 3. Sin embargo, yo no la puedo comparar en la descomposición de arriba porque no aparece la base 3. Entonces, nuevamente, con ese argumento en la cabeza de que no puedo desarrollar la comparación entre bases idénticas, tomo el factor, tomando en consideración que siempre existe la máxima de no multiplicar factores
duplicados. Recuerden la manera en cómo estoy desarrollando la frase. No multiplicar factores duplicados. ¿Sale? Ustedes, por favor, descífrenlo, pero entiéndanlo apropiadamente. Ok, entonces, para el cálculo del mínimo común múltiplo entre 26 y 39, voy a multiplicar al número 2, el número 3 y el número 13. Por lo tanto, el resultado de dicha multiplicación me lleva a 78. Y entiendo entonces que 78 es el mínimo común múltiplo que se comparte entre los números 26 y 39. 78. Sale. Vamos con los siguientes ejemplos que nos resta por abordar en esta sesión. Tenemos el caso del mínimo común múltiplo que ocurre entre 38 y 57. Mínimo común múltiplo entre... Bien. Ya saben, primero lo primero, descomposición en factores primos de ambos números. Tengo la descomposición. Disculpen por estar haciendo un malabarismo de plumones. Del número 38. Recuerden, la primera pregunta para poder dar inicio a la descomposición es conocer la multiplicación que me lleva al número 38, la cual la conozco y es 2 por 19. Algo que notar y que es interesante dentro de esta descomposición es que durante la primera etapa de descomposición del número 38 obtuve ya todos los factores primos que forman parte de su composición. Como pueden darse cuenta, tanto el 2 como el 19 son factores primos. Nuevamente, ustedes no tienen que dar por hecho que les estoy diciendo la verdad. Ustedes, con toda calma y con bastante tiempo libre, pueden hacer la coladera de Eratóstenes entre el número 1 y el número 25. Y así ustedes pueden entender cuáles son los primeros números primos que ocurren entre estos dos valores. Y van a llegar al resultado de que tanto el 2 como el 19 son factores primos. El 57, hacemos la misma pregunta. ¿Qué multiplicación me lleva al cálculo del número 57? ¿Y qué creen? Que también el 57 es un múltiplo de el número 19. 3 por 19 me da 57. Ahora, procedemos al análisis de los exponentes en bases idénticas. Observemos entonces que el 2 solamente aparece en la primera descomposición. Entonces, lo tomamos. El 3 solamente aparece en una de las dos descomposiciones. Por lo tanto, también lo tomamos. Finalmente, el 19 aparece en ambas descomposiciones con la salvedad de que comparten exponente. Entonces, como trabajamos bajo la máxima de no multiplicar duplicados, solamente tomamos uno de esos factores. Y ahora nos enfocamos en el cálculo del mínimo común múltiplo. Y tengo entonces, si yo multiplico 2 por 3 por 19, esto me va a llevar al cálculo del mínimo común múltiplo entre 38 y 57. Y eso
va a ser igual a, nada más déjenme corroborarlo. Tengo el valor en mis notas, simplemente lo quiero corroborar. Sí, 114. ¿Sale? Y hasta aquí dejaremos el cálculo de ese mínimo común múltiplo. Procederemos al último ejemplo de esta sesión atípica que está trabajando como una fe de erratas y cerraremos el tema. Ok, tenemos entonces el mínimo común múltiplo. Me parece también que este ejemplo ya lo desarrollé, pero, nuevamente, no lo expliqué de la manera más apropiada, entre el 30 y el 14. Descomposición de factores primos para el 30 y para el 14. Y recordemos que multiplicación me lleva a el número 30, pues 3 por 10. Ya obtuve el primer factor primo. Sin embargo, 10 siendo compuesto, todavía lo tengo que descomponer aún más. 10 se obtiene de la multiplicación 2 por 5. Si yo esto lo rearreglo de la manera adecuada, obtengo que al multiplicar 2 por 3 por 5, obtengo el número 30. Ahora, para la descomposición del número 14, recuerdo la pregunta. ¿Qué multiplicación me lleva al número 14? Y tengo que, al multiplicar 2 por 7, me lleva a 14. Por lo tanto, hasta aquí yo puedo decir que he dejado satisfecha la descomposición del 14 en factores primos, porque tanto el 2 como el 7 son factores de naturaleza prima. Bien, si me permiten ahora, lo que puedo hacer es reagrupar ambas descomposiciones para que yo pueda desarrollar la comparación entre bases, la comparación de exponentes entre bases idénticas. 2 por 3 por 5, 2 por 7. Sale. Como pueden observar, tanto el 2 aparece como un factor en común en la descomposición del 30 y el 14. Sin embargo, como trabajamos bajo la regla de no multiplicar duplicados, lo que ustedes tienen que hacer es tomar solamente uno de esos factores. Y tomamos ahora la comparación del 3. No tenemos con quién comparar al 3 en la descomposición de abajo, entonces eso me hace seleccionarlo inmediatamente. No puedo comparar yo al 5 en la descomposición de abajo, por lo tanto, también selecciono el 5 como factor para calcular el mínimo común múltiplo entre estos dos números. Ya, por último, tenemos al 7, el cual no lo puedo comparar con alguno de los factores que aparezcan en la descomposición del número 30. Por lo tanto, lo tomo como un elemento más de la multiplicación que me lleva al cálculo del mínimo común múltiplo. Ok, retomo estos números seleccionados, que son entonces el 2 que multiplica al 3, que multiplica al 5, que multiplica al 7. Y si desarrollamos esta multiplicación, 2 por 3, que nos da 6, 6 por 5, que da 30, y 30 por 7 nos da 210. Y ese sería el cálculo final para el mínimo común múltiplo entre esos números. Compañeros, hasta aquí dejamos esta clase muy atípica de matemáticas desde cero. Les pido yo
de la manera más cordial me disculpen por no haberles entregado el mejor contenido en la sesión original de la semana 8. Sin embargo, espero que este material que estoy elaborando en este momento me sirva de redención. Como siempre, les pido a ustedes, por favor, de la manera más enfática y educada posible, que al salir a la calle, aunque sea por 3 minutos, aunque sea por 5 minutos, a comprar las tortillas, un pan, el agua potable, lo que sea, sean conscientes, por favor, y utilicen el cubrebocas. Muchas gracias por ese tiempo que me están regalando, que es completamente extemporáneo, y que tengan muy buena semana. Hasta luego.